Dicen que en las carreteras de México hay una troca blanca que aparece en las noches más oscuras. Una troca vieja, oxidada, sin conductor. Los traileros la conocen, la llaman el conductor invisible y dicen que cuando ves sus faros acercándose lentamente, sabes que no hay nadie al volante. Sabes que la troca se maneja sola. Sabes que la troca te está buscando. Sabes que la troca te está esperando. La puerta se abre sola. El motor ruge. Y una voz que viene de la troca, pero también viene de tu cabeza, te dice: sube, Oscar. Sube y te voy a mostrar lo que necesitas ver. Yo no creía en esas historias. Pensé que eran leyendas, cuentos de traileros viejos. Pero una noche en la carretera 57, la troca apareció. Se detuvo a mi lado. La puerta se abrió sola y la voz dijo: sube, Oscar. Tu hija te está esperando. En los próximos minutos te voy a contar toda la historia. Lo que vi en el camino que no está en el mapa. Lo que encontré en la troca blanca. Y cómo el conductor invisible me enseñó que el perdón es el único destino que realmente importa. Me llamo Oscar. Oscar el trailero. 39 años en el asfalto. 39 años de carretera, de soledad, de noche sin dormir. He recorrido más kilómetros que la mayoría de la gente en toda su vida. He visto cosas que no debería haber visto. He visto accidentes que me persiguen en los sueños. He visto luces en la carretera que no tenían explicación. Pero nada me preparó para lo que vi esa noche. Esa noche en que la troca se me apareció sin conductor. Fue en la carretera 57, cerca de la frontera con Zacatecas. Las 2 de la mañana. La luna estaba tapada por nubes y el viento olía a tierra seca. Venía de Saltillo, con una carga de autopartes para una maquiladora en Aguascalientes. 16 horas de ruta. Las pestañas me pesaban como plomo. El termo del café ya estaba vacío. La radio solo emitía estática. Y yo estaba cansado. Cansado de verdad. De esos cansancios que se meten en los huesos y no te dejan pensar. De esos cansancios que te hacen ver cosas que no están ahí. Pero lo que vi esa noche no era mi imaginación. Primero fueron las luces. 2 puntos brillantes en el horizonte. Faros. Se acercaban lentamente, muy lentamente, como si el vehículo estuviera avanzando a paso de hombre. No le di importancia. En la carretera 57 hay tráfico toda la noche. Traileros, camionetas, autos particulares. Todos van a algún lado. Todos tienen un destino. Pero cuando el vehículo se acercó, cuando estuvo lo suficientemente cerca para verlo bien, mi corazón se detuvo. Era una troca, una camioneta vieja, de esas de los años 70, blanca, con las puertas oxidadas y el toldo rasgado. Las luces delanteras estaban encendidas. El motor rugía suavemente, pero no había nadie al volante. El asiento del conductor estaba vacío. No había manos en el volante. No había cabeza detrás del parabrisas. No había nada. Solo la troca, avanzando sola, como si alguien la estuviera manejando desde el más allá. ¿Qué diablos?, dije, pero no había nadie para responder. La troca siguió avanzando, lentamente, como si estuviera buscando algo, como si estuviera esperando a alguien, como si estuviera esperando a mí. Se detuvo a mi lado, en el acotamiento, justo frente a mi tráiler. El motor seguía rugiendo, las luces seguían encendidas. La puerta del conductor se abrió sola. No la abrió nadie. No había nadie que pudiera abrirla, pero se abrió, lentamente, como si una mano invisible la estuviera empujando. Y entonces
Entonces escuché una voz. No venía de la troca, no venía de la carretera, venía de mí, de mi cabeza, de mi memoria, de algún lugar profundo que no sabía que existía. Oscar, sube, sube a la troca. ¿Quién eres?, pregunté. Mi voz era un susurro. Sube, Oscar, sube y te voy a mostrar lo que necesitas ver. No quiero subir, no quiero ver nada. Tienes que subir, Oscar. Tienes que ver, tienes que saber, tienes que entender. ¿Entender qué? La voz se quedó en silencio. Por un momento, solo el viento, solo el motor de la troca, solo el latido de mi corazón. Y entonces la voz habló de nuevo. Y esta vez la voz era diferente. Era más suave, más triste, más conocida. Entender por qué tu hija no te habla, Oscar. Entender por qué tu mujer se fue. Entender por qué la carretera es tu única compañía. Mi sangre se congeló. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabes eso? Lo sé todo, Oscar. Lo sé porque he estado contigo. He estado en la carretera. He estado en el volante. He estado en el asiento del copiloto. He estado en los kilómetros que has recorrido. ¿Quién eres? La puerta de la troca se abrió un poco más, como una invitación, como una promesa, como una amenaza. Soy lo que dejaste atrás, Oscar. Soy lo que perdiste. Soy lo que buscas. Y si subes a la troca, te voy a mostrar dónde está. No sé por qué lo hice. No sé qué me poseyó. Pero en ese momento, con la troca blanca esperándome y la voz en mi cabeza, decidí subir. Está bien, voy a subir. Y entonces subí a la troca. La puerta se cerró sola. El motor rugió más fuerte. Las luces se volvieron más brillantes. Y la troca empezó a avanzar. Sin conductor, sin nadie al volante. Solo yo, sentado en el asiento del pasajero, mirando cómo el volante se movía solo, cómo la troca avanzaba por la carretera, cómo el destino se acercaba. ¿A dónde vamos?, pregunté. La voz no respondió, pero el volante giró solo. Y la troca se desvió de la carretera principal. Tomó un camino de terracería, un camino que no estaba en los mapas, un camino que no había visto antes, un camino que parecía no tener fin. ¿A dónde me llevas?, pregunté de nuevo. Y la voz respondió: te llevo a casa, Oscar. Te llevo al lugar donde todo empezó. Te llevo al lugar donde todo terminó. Te llevo al lugar donde puedes encontrar lo que perdiste. ¿Qué perdí? La voz no respondió, pero la troca siguió avanzando. Y en el espejo retrovisor, en el maldito espejo retrovisor, vi algo. No era mi rostro, era otro. Un rostro que conocía, un rostro que había visto en fotos viejas, un rostro que había visto en sueños. El rostro de mi hija, sonriendo, esperando. La troca avanzaba por el camino de terracería. El polvo se levantaba detrás de nosotros como una nube de recuerdos. Los árboles a los lados parecían moverse, como si tuvieran vida, como si estuvieran observándonos. ¿Dónde estamos?, pregunté. En el camino que no está en el mapa, Oscar. En el camino que solo los que buscan encuentran. En el camino que lleva a casa. ¿Casa? ¿Qué casa? La voz no respondió, pero el volante se movió solo. Giró a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda de nuevo. El camino se volvía más angosto, más viejo, más olvidado. Entonces vi las casas. Eran casas viejas, abandonadas, con las ventanas rotas y las puertas abiertas. Algunas tenían techo, otras no. Algunas tenían luz, otras estaban oscuras. ¿Qué es esto?, pregunté. Es el pueblo, Oscar.
el pueblo donde creciste, el pueblo donde dejaste a tu familia, el pueblo donde prometiste volver y nunca volviste. No es cierto, no crecí en un pueblo, crecí en la ciudad. ¿Estás seguro, Oscar? ¿Estás seguro de que no creciste aquí? ¿Estás seguro de que no dejaste a alguien aquí? ¿Estás seguro de que no prometiste volver? La troca se detuvo frente a una casa pequeña, blanca, con un jardín lleno de flores secas y una puerta de madera. Baja, dijo la voz. Baja y entra. No quiero bajar, no quiero entrar. Tienes que bajar, Oscar. Tienes que entrar. Tienes que ver lo que dejaste atrás. No dejé nada atrás. Dejaste a tu hija, Oscar. Dejaste a tu mujer. Dejaste tu vida. Dejaste tus promesas. Dejaste tu palabra. Todo eso está en esa casa. Todo eso te está esperando. ¿Mi hija? ¿Mi hija está en esa casa? Tu hija está en esa casa, Oscar. Tu hija te está esperando. Tu hija quiere verte. Tu hija quiere decirte algo. ¿Qué quiere decirme? La voz se quedó en silencio. Por un momento solo el viento, solo el polvo, solo el latido de mi corazón. Y entonces la voz habló. Y esta vez la voz era la voz de mi hija. Quiere decirte que te perdona, papá. Quiere decirte que no fue tu culpa. Quiere decirte que no tienes que huir. Quiere decirte que puedes volver a casa. No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hija? La puerta de la casa se abrió sola. Y en la entrada de la casa, vi a una mujer joven, con el cabello largo y oscuro, con los ojos cansados pero amables. Mi hija. Papá, dijo. Papá, ¿por qué no volviste? No pude, hija. No pude. La carretera me atrapó. La carretera no me dejó ir. La carretera no te atrapó, papá. La carretera no te atrapó nunca. Fuiste tú. Tú elegiste la carretera. Tú elegiste huir. Tú elegiste no volver. ¿Por qué? ¿Por qué elegí eso? Mi hija se acercó. Puso su mano cálida sobre la mía. Porque tenías miedo, papá. Tenías miedo de enfrentar lo que dejaste atrás. Tenías miedo de enfrentar el dolor. Tenías miedo de enfrentar la culpa. Y la carretera era tu escape. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago? Mi hija sonrió. Esa sonrisa que había visto en fotos viejas. Esa sonrisa que había visto en sueños. Ahora, papá, eliges. Eliges quedarte en la carretera o eliges volver a casa. Eliges huir o eliges enfrentar. Eliges el miedo o eliges el perdón. Y si elijo el perdón, mi hija apretó mi mano. Si eliges el perdón, papá, la troca se va a desvanecer. El camino se va a desvanecer. La carretera se va a desvanecer. Y tú vas a despertar. Vas a despertar en tu tráiler, en la carretera, con el sol en la cara y el café en el termo. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a descansar, papá. Voy a descansar después de tanto tiempo. Voy a dejar de esperar. Voy a dejar de ser parte del camino. ¿El camino? ¿Qué camino? Mi hija señaló la troca blanca, la troca sin conductor, el camino que no está en el mapa, papá. El camino que solo los que buscan encuentran. El camino que lleva a casa. El camino que yo he estado recorriendo para encontrarte. ¿Tú has estado manejando la troca? Mi hija asintió. He estado manejando la troca durante 10 años, papá. He estado buscándote. He estado esperando que te detuvieras. He estado esperando que subieras. He estado esperando que encontraras el camino a casa. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me llamaste? Porque no estabas listo, papá. Porque necesitabas tiempo. Porque el dolor no se cura de un día para otro. ¿Y ahora? ¿Ahora estoy listo? Mi hija me abrazó. Y su abrazo era cálido. Era real. Era el abrazo que había estado buscando durante 10 años. Ahora sí, papá. Ahora sí estás listo. Ahora sí puedes volver a casa. Y entonces la troca se empezó a desvanecer. Espera, dije. No te vayas otra vez. Tengo que irme, papá. Tengo que descansar. Tengo que dejar de buscar. Tengo que terminar el viaje. ¿Pero por qué? ¿Por qué te vas? Porque ya encontré lo que buscaba, papá. Porque ya encontré a mi padre. Porque ya encontré el perdón. Y ahora puedo descansar. Y entonces mi hija se desvaneció. Y la casa se desvaneció. Y el camino se desvaneció. Y la troca se desvaneció. Y yo me desperté. Cuando desperté, estaba en mi tráiler. El sol entraba por el parabrisas. El motor rugía suavemente. El termo del café estaba lleno. La radio sonaba música de ranchero. Todo era normal. Todo era igual.
Pero había algo diferente. No tenía el cansancio, no tenía el miedo, no tenía la culpa. Solo tenía paz. Una paz que no había sentido en 10 años. Miré el odómetro. No recordaba haber llegado a Aguascalientes. No recordaba el camino de terracería. No recordaba la troca. No recordaba a mi hija. Pero en el asiento del copiloto, en el lugar donde mi hija había estado, había algo, una foto vieja, desgastada, de mi hija cuando era pequeña, de mi hija sonriendo, de mi hija viva. Y detrás de la foto de mi hija, había un mensaje. Gracias, papá, por encontrarme, por perdonarme, por perdonarte. Siempre estaré contigo, en la carretera, en el viento, en el recuerdo. Tomé la foto, la puse en el tablero, frente a mí, para siempre. Y entonces supe que todo había sido real. La troca, el camino, mi hija, el perdón, todo. Pero también supe que el viaje había terminado, que la culpa había desaparecido, que el arrepentimiento se había ido. Llamé a mi hija, la primera vez en 10 años. Hola, hija, dije. Mi voz temblaba. Papá, dijo ella. Su voz era un susurro de sorpresa. Sí, hija, soy yo. Quiero pedirte perdón. Quiero decirte que lo siento. Quiero decirte que he estado equivocado. Quiero decirte que te quiero. ¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de 10 años? Porque encontré el camino a casa, hija. Porque encontré el perdón. Porque encontré la paz. Y quiero compartir eso contigo. ¿Cómo lo encontraste? Conocí a alguien, una troca blanca, una troca que me llevó al camino que no está en el mapa, una troca que me llevó a ti. Ella no entendió, no podía entender, pero no importaba, yo entendía. Te quiero, hija, dije, te quiero y lo siento por todo, por no estar, por no llegar, por no volver. Yo también te quiero, papá, yo también lo siento, yo también he estado equivocada. ¿Equivocada? ¿En qué? En esperar que llegaras, en esperar que cambiaras, en esperar que volvieras. Y no debí esperar, debí buscarte. Yo te busqué, hija, te busqué en la carretera, te busqué en el volante, te busqué en los kilómetros. Y al final me encontraste tú. ¿Yo te encontré? Sí, hija, tú me encontraste, en una troca blanca, en un camino que no está en el mapa, en un viaje que no termina. No entendió, no podía entender, pero no importaba. Lo importante era que estábamos hablando, que estábamos conectados, que estábamos en paz. ¿Puedo verte, papá?, preguntó. Claro, hija, claro que puedes verme. Voy a llegar a tu casa. Voy a llegar y te voy a abrazar. Te voy a decir que te quiero. Te voy a pedir perdón. Te voy a prometer que nunca más me voy a ir. ¿Lo prometes? Te lo prometo, hija. Te lo prometo por la carretera, por el volante, por el camino que no está en el mapa, por la troca blanca, por todo. Y entonces colgué el teléfono y manejé. Manejé hasta la casa de mi hija. Manejé hasta el lugar donde todo empezó. Manejé hasta el lugar donde todo terminó. Y cuando llegué, cuando la vi en la puerta de su casa, con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas, supe que el viaje había terminado. Supe que había llegado a casa. Supe que el perdón era el único destino que realmente importaba. Llegué a la casa de mi hija al atardecer. El sol se ponía detrás de las montañas y el cielo se teñía de naranja y rojo. La casa era pequeña, blanca, con un jardín lleno de flores y una puerta de madera. Mi hija estaba en la puerta, esperando, con los brazos abiertos, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá», dijo. «Papá, llegaste». «Llegué, hija, llegué». Nos abrazamos. ¿Y su abrazo? Su abrazo era cálido, era real. Era el abrazo que había estado buscando durante 10 años. «Lo siento, hija», dije. «Lo siento por todo.
por no estar, por no llegar, por no volver. No importa, papá. Ya estás aquí. Ya llegaste. Eso es lo único que importa. ¿Cómo supiste que iba a llegar? Mi hija sonrió. Esa sonrisa que había visto en fotos viejas. Esa sonrisa que había visto en la troca blanca. Porque siempre supe que ibas a llegar, papá. Porque siempre supe que ibas a encontrar el camino. Porque siempre supe que el perdón te iba a traer a casa. ¿Cómo? ¿Cómo supiste? Porque yo te busqué, papá. Te busqué en la carretera. Te busqué en el volante. Te busqué en los kilómetros. Te busqué en la troca blanca. Y al final te encontré. ¿Manejabas la troca? Mi hija asintió. He estado manejando la troca durante 10 años, papá. He estado buscándote. He estado esperando que te detuvieras. He estado esperando que subieras. He estado esperando que encontraras el camino a casa. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me llamaste? Porque no estabas listo, papá. Porque necesitabas tiempo. Porque necesitabas sanar. Porque el dolor no se cura de un día para otro. ¿Y ahora? Ahora estoy listo. Mi hija me abrazó de nuevo. Y su abrazo era más fuerte, más cálido, más real. Ahora sí, papá. Ahora sí estás listo. Ahora sí puedes volver a casa. Entré a la casa. La casa era pequeña, pero estaba llena de vida. Fotos en las paredes, flores en la mesa, olor a comida, olor a hogar. Siéntate, papá, dijo mi hija. Voy a preparar café. Me senté en la sala. Miré las fotos. Fotos de mi hija cuando era pequeña. Fotos de mi hija creciendo. Fotos de mi hija sin mí. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me buscaste antes? Mi hija entró con el café. Se sentó a mi lado, tomó mi mano. Porque necesitaba que tú me buscaras, papá. Necesitaba que tú encontraras el camino. Necesitaba que tú tomaras la decisión. Necesitaba que tú eligieras volver. ¿Por qué? Porque el perdón no se da, papá. El perdón se busca. El perdón se encuentra. El perdón se elige. Y yo necesitaba que tú eligieras. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Mi hija sonrió. Esa sonrisa de paz. Esa sonrisa de amor. Ahora, papá, empezamos de nuevo. Ahora, papá, construimos una nueva historia. Ahora, papá, hacemos lo que no hicimos antes. Ahora, papá, ahora estamos juntos. Pasamos la noche hablando, recordando, riendo, llorando, sanando. Y al amanecer, cuando el sol empezaba a salir y la carretera me llamaba, supe que tenía que irme. Tengo que irme, hija. Tengo que seguir manejando. Tengo que seguir llevando cargas. Tengo que seguir recorriendo kilómetros. ¿Cuándo vas a volver?, preguntó. Pronto, hija. Muy pronto. Pero esta vez voy a volver. Esta vez voy a cumplir mi promesa. Esta vez voy a estar aquí. Esta vez no voy a huir. ¿Lo prometes? Te lo prometo, hija. Te lo prometo por la carretera, por el volante, por el camino que no está en el mapa, por la troca blanca, por todo. Y entonces me fui. Y manejé de vuelta a la carretera. Manejé de vuelta a mi vida. Manejé de vuelta al asfalto. Pero ya no era el mismo. Ahora sabía que la carretera no era mi hogar. Ahora sabía que mi hogar era mi hija. Y ahora sabía que el perdón era el único destino que realmente importaba. Han pasado años desde esa noche. Años desde que encontré la troca blanca. Años desde que vi a mi hija. Años desde que encontré el perdón. Pero la troca sigue ahí. A veces, cuando manejo de noche y la carretera se vuelve solitaria, veo luces en el horizonte. 2 puntos brillantes que se acercan lentamente. Y sé que es la troca. Pero ya no le tengo miedo. Ya no huyo. Ya no busco. Solo sonrío y sigo adelante. Porque sé que la troca no es un fantasma. No es una leyenda. No es un castigo. Es un recordatorio. Un recordatorio de que el perdón existe. Un recordatorio de que la paz existe.
Un recordatorio de que el amor es más fuerte que la carretera. A veces, cuando llego a otros conductores, cuando alguien sube a mi tráiler y me pregunta por qué tengo una foto de mi hija en el tablero, les cuento la historia, les cuento lo que aprendí, les cuento que la troca blanca no es un vehículo, es una oportunidad de encontrar lo que perdiste, una oportunidad de perdonar, una oportunidad de volver a casa. Y a veces ellos entienden, a veces ellos también encuentran la paz, pero no todos están listos, no todos quieren escuchar, no todos quieren recordar. Y esos son los que la troca sigue esperando. La carretera 57, la carretera de la troca blanca, la carretera donde el conductor invisible espera a los que necesitan encontrar paz. Y la troca sigue ahí, con su carrocería blanca, con sus puertas oxidadas, con su motor rugiendo suavemente, esperando, recordando, perdonando, a los que están listos, a los que quieren escuchar, a los que necesitan recordar. Y yo sigo en la carretera. Sigo llevando la foto de mi hija en el tablero. Sigo llevando el recuerdo en el corazón. Sigo llevando la paz en el alma. Porque la carretera es larga, pero el amor es eterno. Y el conductor invisible de la troca blanca, siempre estará en la carretera 57, esperando, recordando, perdonando. Y ahora sé que soy yo. Soy yo el conductor invisible. Soy yo el que maneja la troca blanca. Soy yo el que busca a los que están perdidos. Soy yo el que lleva a los que necesitan encontrar paz. Porque cuando encontré el perdón, cuando encontré a mi hija, me convertí en el conductor invisible. Y ahora es mi turno de buscar, mi turno de esperar, mi turno de perdonar, mi turno de llevar a otros a casa. Porque el último viaje de la doble remolque, es el viaje que todos hacemos. El viaje hacia el perdón, el viaje hacia la paz, el viaje hacia el amor. Y el conductor invisible de la troca blanca, siempre está ahí, esperando, recordando, perdonando. Y ahora soy yo. Antes de que te vayas, antes de que cierres este video y vuelvas a tu vida, quiero agradecerte, de verdad. Gracias por llegar hasta el final de la historia del conductor invisible. Esta historia no es solo sobre una troca y un camino. Es sobre la culpa, es sobre el arrepentimiento, es sobre lo que encontramos cuando dejamos de huir y sobre la paz que llega cuando finalmente aprendemos a perdonar. Oscar encontró a su hija en el camino que no está en el mapa. La perdió y la encontró. Y al final aprendió que el perdón es el único destino que realmente importa. Todos tenemos una troca blanca, un camino que no está en el mapa, un conductor invisible que nos espera. La pregunta es, ¿estamos listos para subir? Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este viaje. Si esta historia te hizo sentir algo, miedo, tristeza, esperanza o simplemente curiosidad, entonces ya cumplió su propósito. Cuídate en la carretera. Cuida a los tuyos. Y si alguna vez ves una troca blanca en la distancia, no tengas miedo. Sube, busca, encuentra y recuerda que el perdón siempre te espera. Soy Oscar, o el que cuenta su historia, y esto fue El Conductor Invisible.